Muy buenos días a nuestros distinguidos participantes. Muy buenos días, Latinoamérica. Veo que ya se encuentran en línea nuestros distinguidos disertantes de la fecha. Quiero recordar que este espacio digital pretende brindar conocimientos, conceptos, información en materia de protección al consumidor en una coyuntura que obviamente nos invita a ser más digitales, a innovar, a ofrecer mejores servicios. Y esta presentación justamente tiene como título Conciliación virtual en controversias de consumo, con la experiencia de la hermana República de El Salvador en esta modalidad. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia, quien dará unas palabras de bienvenida. Ministro. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer de tener aquí a gente de El Salvador en la fecha para que nos den este webinar muy importante, que es un tema que con tiempos de pandemia es muy importante por las limitantes que tenemos con relación a la aglomeración de personas, al distanciamiento. Este logro que hoy El Salvador está poniendo al servicio de los consumidores y usuarios, nos gustaría también en su momento replicar aquí en Paraguay, y por eso es que queremos saber un poco de esta experiencia. Le agradezco a la doctora Lucrecia Fuentes y al licenciado Jorge Bocasangre, quienes van a ser los disertantes de la fecha. También en nombre de ellos quiero saludar al director, el licenciado Ricardo Salazar, quien también desde un primer momento nos dio su apoyo como agencia también y como par nuestro para la realización de este webinar. Así que agradezco la presencia virtual de todos los participantes de Paraguay, del interior de la República del país, de Iberoamérica también, quienes están aquí en la plataforma, y estoy aquí en línea para aprovechar esta disertación y por sobre todo disfrutar un poco de la compañía virtual de todos ustedes. Muchas gracias. Excelente, ministro. Muchas gracias. A continuación haré una breve reseña del historial profesional de nuestros disertantes. La señora Lucrecia Fuentes es directora de descentralización de la Defensoría del Consumidor de la República de El Salvador. Es doctora en Derecho Privado por la Universidad Dr. José Matías Delgado, en alianza con la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Derecho de los Negocios de la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Cuenta con un diplomado de territorialización del Estado y desarrollo territorial por la Escuela Nacional de Formación Pública. En tanto, el señor Jorge Salvador Bocasangre es egresado de la maestría en Gestión de la Calidad por la Universidad Don Bosco. Cuenta con un curso de formación pedagógica para profesionales de la Universidad de El Salvador. Es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa de la Universidad Francisco Gavidia. Es gerente de Sistemas Informáticos de la Defensoría del Consumidor de la República de El Salvador. Recordamos a nuestros participantes poner por favor en mute sus dispositivos. Al final del evento tenemos un espacio de reflexión, de consultas. Podemos estar compartiendo algunas ideas. Y también me gustaría aprovechar la oportunidad para que en el chat pongan sus nombres y apellidos, aquellas personas que se han registrado para el procesamiento de sus certificados digitales. Estimados colegas, un gusto compartir con ustedes. El escenario es suyo. Adelante, por favor. Buenos días. Es un placer para nosotros, como Defensoría del Consumidor de El Salvador, compartir la experiencia que hemos tenido, ¿verdad?, en la implementación de lo que es la conciliación virtual, ¿verdad? Como bien lo comentan, me acompaña el licenciado Bocasangre, ¿verdad?, que es nuestro gerente de sistemas informáticos
darles un saludo por parte de nuestro presidente, el licenciado Ricardo Salazar, quien ha sido, digamos, el que ha llevado, digamos, la batuta en todos estos diferentes esfuerzos de acercamiento a la población, ¿verdad? En momentos como el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Sin más, inicio la presentación. Bueno, como todos sabemos, actualmente el crecimiento del Internet ha sido sumamente exponencial. Hace algunos años el Internet venía entrando a nuestra vida, pero la forma en la que actualmente el Internet se ha vuelto parte y hasta parte de nuestra canasta básica, ¿verdad? Ese es uno de los contextos en los cuales nace este tipo de iniciativas. También tenemos que las personas consumidoras actualmente tienen un acceso físico y económico a estas tecnologías. Hace 20 años, por lo menos en El Salvador, era muy poco accesible este tipo de tecnologías, ¿verdad? Nos recordamos cuando iniciaban los teléfonos celulares, ¿verdad? La gente utilizaba unos teléfonos sumamente grandes y solo eran accesibles a personas con un alto poder adquisitivo. Actualmente, si bien es cierto, todavía no puede tener acceso toda la población a este tipo de medios, pero ha crecido el rango de personas que acceden a ellos y son más accesibles. Y hoy también estos teléfonos o tecnología inteligente que tenemos desde computadoras, tablets y bueno, los teléfonos inteligentes que ahí tenemos a la vuelta en la mano el mundo, ¿verdad? El desarrollo de este tipo de tecnologías ha llevado también al crecimiento de redes sociales, ¿verdad? Hoy tenemos muchas plataformas como Facebook, Twitter, donde la gente se pone al día de las noticias y no únicamente en el ámbito territorial, en el ámbito nacional, sino que en el ámbito internacional y de alguna manera se ha globalizado la forma en que nosotros conocemos o vemos el mundo, ¿verdad? A la vez, han existido un crecimiento de la generación de diversas aplicaciones, ¿verdad? Para los teléfonos móviles, ¿verdad? En nuestro caso, como Defensoría del Consumidor, contamos con una app, ¿verdad? Que se llama Defensoría 2.0, donde la gente descarga y puede ingresar sus denuncias, ¿verdad? Entonces, pero encontramos apps de todo. Y hay apps para hacer ejercicio, apps para tener una buena alimentación, apps en las cuales la gente se le facilita algún tipo de iniciativa personal que pueden estar realizando, ¿verdad? Y qué decir, ¿verdad? De este contexto en el que estamos de COVID-19, ¿verdad? Que vino a dar un impulso a todo este tema en razón del distanciamiento, ¿verdad? El año pasado ha sido un año totalmente distinto a nivel mundial y como sabemos nos tocó innovar en la forma de hacer las cosas. Muchos quedamos en casa, desde casa trabajando, los niños también, ¿verdad? Y poco a poco la economía se ha ido abriendo. En el caso de El Salvador está totalmente abierta a este momento, pero quedó la utilización de estos medios, ¿verdad? De estos medios a distancia, la utilización también de compras a distancia, ¿verdad? Que veníamos impulsando mucho eso con el comercio electrónico, pero con la pandemia esto tomó un impulso mucho mayor. Y es en ese contexto que nosotros podemos decir que como Defensoría iniciamos también unas múltiples iniciativas, ¿verdad? Lideradas, como les digo, con el licenciado Salazar, venimos teniendo como institución iniciativas virtuales en las cuales tratamos de acercar nuestros diferentes servicios. Contamos con un observatorio de tarjetas de crédito a donde nos permite que la persona consumidora conozca los diferentes productos de tarjetas de crédito, tasas de interés, para que conozcan cuál es el que más es conveniente para ellos y así también como consejos, ¿verdad?
Tenemos lo que se llama también un observatorio de precios. Ahí se incluyen todos los precios que se sondean a nivel nacional por nuestros equipos de inspección, ¿verdad? En las diferentes rubros que se estén siguiendo en ese momento. Por ejemplo, ahí tuvimos el tema de mascarillas, alcohol gel, ¿verdad? También tenemos la plataforma precompra, que esto fue también a iniciativa del licenciado Salazar con las principales cadenas de supermercado, ¿verdad? Donde ellos vierten una base de datos de sus productos, precios y promociones, y el consumidor puede hacer la consulta y decidir a cuál cadena, cuál es el supermercado más cercano y el del precio más accesible para ellos, ¿verdad? En ese sentido, también tenemos otro observatorio que es el inmobiliario. Ustedes saben que las compras hipotecarias de bienes inmuebles es un sector muy sensible acá en El Salvador. Hemos tenido muchos casos y ahí es donde le aconsejamos a la persona consumidora cuáles son las cosas que debe de conocer antes de hacer este tipo de compras y también cuáles son los derechos que a ellos les ampara en este tipo de adquisiciones. Sabemos que son adquisiciones de toda la vida, ¿verdad? Entonces, hemos tenido casos donde a veces no ha habido entrega de las escrituras públicas de compra-venta y se han llevado casos colectivos de manera exitosa, ¿verdad? ¿Qué decir de nuestra plataforma Defensoría en línea? Esta ya la contamos con hace un tiempo como Defensoría, y ahí la persona consumidora en línea puede poner su denuncia o recibir una asesoría o bien un aviso de infracción, ¿verdad? Esto, ahí descargan el formulario de denuncia o el de asesoría y un técnico legal de los de nosotros estará atendiendo la consulta o dando trámite a la denuncia interpuesta, ¿verdad? Lo que son los avisos de infracción comúnmente son aquellas alertas que nos dan las personas consumidoras donde ellos han evidenciado que existe un posible incumplimiento a la ley de protección al consumidor y normalmente lo hacen de manera anónima. Nos dicen en tal establecimiento, en tal lugar, están realizando cierta práctica indebida, ¿verdad? Otro tema es que con la pandemia, nosotros, al igual que ustedes y el resto de homólogas, el tema educativo de consumo es prioritario, ¿verdad? Y estando en la pandemia conocemos los impactos que tuvo o que tiene actualmente la pandemia a los consumidores, ¿verdad? En sectores como el financiero, ¿verdad? El de telecomunicaciones. Y es de la manera de las plataformas virtuales, como hemos capacitado a todos los consumidores, a las personas consumidoras en este periodo, ¿verdad? Esta plataforma es muy bonita, interactiva, ¿verdad? Donde se tienen cursos y son publicitados para que se puedan incorporar, ¿verdad? A lo largo del año. Tenemos también lo que es el portal del viajero, que es información importante para los consumidores que viajan, ¿verdad? Hace unos días estuvimos en lo que fue la Semana Santa, ¿verdad? Y hay gente que sí está viajando y ahí se les da a conocer sus principales derechos, ¿verdad? Y como parte también somos del esfuerzo de e-consumers, donde es una plataforma internacional de la cual somos parte, ¿verdad? A través de ella, las personas consumidoras a nivel internacional dan sus alertas y cae a las diferentes instancias, como en el caso de El Salvador, si llegaran a detectar un incumplimiento que nos corresponde, se nos hace llegar por esa plataforma también. Ya entrando un poco en materia, ustedes, como saben, cuando se ve una controversia de consumo, es decir, que ha habido un conflicto entre la parte consumidora y la parte proveedora, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros, como Defensoría del Consumidor, intervenimos, ¿verdad? La persona consumidora se acerca a nosotros por cualquiera de nuestros canales, ¿verdad? En este momento, principalmente los canales no presenciales, ¿verdad? Pero en general, anteriormente llegaban en nuestras oficinas físicas. En ese sentido, el proceso de solución de conflictos entre la parte consumidora y la parte proveedora
Nuestra ley la desarrolla en el artículo 109 al 113, ¿verdad? En ese marco legal, nosotros tenemos todo el proceso que seguimos para la tramitación de un caso. Este inicia con lo que nosotros denominamos la parte del avenimiento, que es el primer acercamiento de la parte consumidora con la parte proveedora, pero con intervención de la Defensoría. ¿Qué sucede? Llega la persona consumidora, interpone su denuncia y llega a la Defensoría y un técnico legal hace de conocimiento a la parte proveedora que existe esta denuncia. Y la parte proveedora tiene que brindar una propuesta de solución. En este sentido, en la parte de avenimiento normalmente la desarrollamos por medios técnicos, quiere decir que lo hacemos vía correo electrónico. Una vez se recibe la denuncia, la persona consumidora en esta etapa ya no debe devolver a la Defensoría, sino que se realiza esta etapa a distancia. Si pasados 18 días no se logra un acuerdo, ¿verdad? La persona consumidora se ve facultada para ratificar su denuncia. ¿Qué quiere decir? Que desea pasar a la siguiente etapa, que es la etapa conciliatoria. En la etapa conciliatoria ya es un momento en el cual no se ha logrado el acuerdo en la etapa de avenimiento y es en la etapa conciliatoria donde se tratará con la intervención de un técnico legal lograr un acuerdo. Este técnico legal es objetivo e imparcial y su finalidad es facilitar el proceso de conciliación. El proceso de conciliación se lleva a realizar bajo ciertos estándares, ¿verdad? El conciliador viene a dar esa forma objetiva para el desarrollo de la audiencia. Le hace el momento de saludo a las partes, ¿verdad? Durante la audiencia, las presenta, le establece las formas en que se llevará a cabo la audiencia, le da, hay un protocolo en ese sentido y les explica cuáles son las reglas. Por ejemplo, que las partes deben dirigirse de manera respetuosa, que será él, el técnico, quien estará brindando los espacios para la intervención y de esa manera se estará desarrollando. A la vez establece que si es necesario puede realizar audiencias por separado, ¿verdad? Todo con la finalidad de lograr un acuerdo, ¿verdad? Esto en general es el proceso que nosotros llevamos a cabo para la solución de controversias de consumo en los medios alternos. Con el tema de la conciliación virtual, hemos dado un avance en el sentido que simplemente continuamos haciendo las cosas, pero de manera diferente. Y es más que todo el medio en que lo hacemos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ya a profundidad cómo es que llegamos a estas audiencias virtuales, ¿verdad? Nuestra ley ya en el artículo 98 nos da ese ámbito, ¿verdad? Donde nosotros podemos encontrar, ¿verdad? La facilidad de la informalidad de los procedimientos. Ya la Ley de Protección al Consumidor establecía que todos los procedimientos basados en nuestra ley tienen que llevar el mínimo de formalidades, solo aquellas necesarias para garantizar su validez, ¿verdad? En ese sentido también ya el artículo 104 establecía la utilización de medios técnicos para realizar notificaciones y en el tema de utilización de correo electrónico y tecnologías. Pero nosotros también fundamentamos la utilización de la conciliación virtual en razón de la Ley de Procedimientos Administrativos. Esta ley resguarda toda la administración pública y en el artículo 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos llama a las entidades públicas a la utilización de herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo sus procesos, ¿verdad? Es así que nosotros como Defensoría estamos atendiendo también a ese llamado de eficientar los procesos y procedimientos administrativos, ¿verdad? Esto buscando que sean más
ágiles y eficaces, ¿verdad? En ese sentido, también la misma ley de procedimientos administrativos da la salida para la validez de la información. En algunas latitudes, normalmente en este tipo de experiencias, se acostumbra a utilizar lo que es la firma electrónica. Nosotros, si bien es cierto, como El Salvador, ya existe ley de firma electrónica, pero en la práctica no ha sido implementada como tal. Por tal razón, la implementación de la conciliación virtual viene dada por los mecanismos de autenticidad necesarios para dar validez a estos actos. Ya la ley nos dice de que puede ser firma o mecanismos que den esa autenticidad a los actos, o sea, que les den esa validez. Y eso es lo que hemos resguardado en el proceso, ¿verdad? Eso es como en un contexto general de lo que abre la posibilidad como institución para establecer la conciliación virtual. Comentarles que este ha sido un esfuerzo que llevamos a cabo con el acompañamiento de diferentes unidades de la Defensoría del Consumidor. Estuve involucrada de manera directa la Dirección de Centros de Solución de Controversias, la Gerencia de Sistemas Informáticos, la Dirección Jurídica y, bueno, la dirección a mi cargo, que es la Dirección de Descentralización, ¿verdad? Ha sido un esfuerzo conjunto y que, créanme, que nos llevó desde crear las condiciones, los espacios necesarios, contar con las herramientas necesarias que debe tener nuestro equipo, resguardar todo el proceso, generar y acoplar todos nuestros procedimientos y llevar digamos, a contar con todo lo necesario para asegurar que el proceso sea completamente válido. Es más, nuestra ley establece que nuestros acuerdos de conciliación tienen fuerza ejecutiva. En tal razón, nos llevó a nosotros a asegurar que esos acuerdos tengan esa fuerza y esa validez porque pueden ser ejecutados de manera judicial, ¿verdad? En ese contexto, yo ahorita le cedo la palabra al ingeniero Pocasangre, quien les va a contar más de la parte técnica, ¿verdad? Todo el contexto de cómo fue de que, digamos, se llega a instaurar la conciliación virtual. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Sí, muy buenos días. Agradecerles al espacio de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario de Paraguay. Muy bien lo explicaba la doctora. Vamos a explicar un poco acerca del contexto. Ella muy bien dijo todos los medios virtuales que tenemos para canalizar todas las atenciones y llegar a nuestro flujo de información o de gestión de todas las atenciones. En la parte izquierda del gráfico que están viendo en el paso 1, nosotros como contexto tenemos el sistema en la Defensoría del Consumidor de El Salvador, un sistema de información denominado Sistema de Atención a Reclamos y Asesorías. Este es un sistema web que, como parte de la mejora continua, estamos ya tratando de migrarlo a una nueva arquitectura que nos permita facilitar una serie de atenciones y brindar mejores servicios. Todas las atenciones que ya mencionó la doctora en los medios virtuales, como es nuestra app, Defensoría en línea, ventanillas descentralizadas, que ya ve esa parte, todas las atenciones que ingresan entran al canal principal de nuestro core, que es el sistema de atención a reclamos y asesoría, en el cual se gestionan todas las atenciones, entre ellas las denuncias. Ya explicaba también, están las asesorías, están los avisos de infracción y ahí comienzan a canalizarse. ¿Cuál es la diferencia hoy con las atenciones virtuales? Como si ya se tenían la arquitectura, los procesos definidos para forma presencial, como bien dice, un trabajo en equipo, que esto se llevó a cabo con el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado Ricardo Salazar, así como también el trabajo en equipo de las diferentes direcciones que conforman la Defensoría del Consumidor. Ya mencionó la dirección jurídica, la dirección de descentralización, los centros de solución de controversias, donde se tuvo que trabajar una serie de normativas legales, revisar procedimientos, porque está también la unidad de planificación en calidad, donde tenían que adaptarse todos esos documentos normativos del sistema de gestión
para poder adaptarlos a este mecanismo. Esa es la parte documental, la parte administrativa. Luego, nosotros como unidad de apoyo de la Gerencia de Sistemas Informáticos, venimos a automatizar todo lo que estaba planteado en papel y llevar a un mecanismo de atención virtual. Eso implicó hacer un análisis de nuestros escenarios. Vamos a hablar un poquito de la arquitectura. Si bien es cierto, esto nos implica en la parte de la pandemia a incrementar los servicios, entre ellos los anchos de banda. Ya veníamos nosotros desde el año 2018 haciendo esfuerzos de poder mejorar la infraestructura de comunicación, que en la pandemia no sufrimos un impacto, inclusive se nos podría haber un espacio de las atenciones que se incrementaron, que muy bien lo maneja la doctora, en un 300% de todos esos canales virtuales. En esa medida, la infraestructura, estábamos tomando los pasos para mejorar estos canales de atención. Luego se contrató las herramientas para la videoconferencia y poder enlazar lo que se hace de forma emular, lo que hace de manera presencial, llevarlo a la virtualidad. Como les decía, nuestro sistema de atención a denuncias y asesorías, luego les voy a explicar los pasos. En este primer momento le hemos llamado versión 1, contamos con nuestro sistema de atención a reclamos, donde el técnico ingresa a la atención y revisa dentro de sus tareas en este primer momento, porque estamos haciendo el esfuerzo de migrarnos a una nueva versión que le hemos llamado SARA 2, que ya la que tenemos una nueva arquitectura. Estamos en ese proceso de migración y operativizar y optimizar todos los procesos que ya tenemos, y donde hacemos una exportación a través de un mecanismo que se conoce en término informático como ETL, que es la migración de todo este contenido, y lo llevamos a la nueva versión de nuestro sistema de atención a reclamos y asesoría, donde se lleva a cabo el proceso de la conciliación virtual, ya que nos permite utilizar mejores herramientas, ¿verdad? Entre ellos, hacer la documentación, tener una serie de... Lo que queremos es que nuestros técnicos tengan la facilidad de contar con una herramienta de que los procesos los automatice y así reducir los tiempos de respuesta hacia la persona consumidora, llevándolo siempre a brindarle un mejor servicio. Entonces vamos viendo también la parte de usabilidad y mejorar los tiempos de respuesta para brindar, como nos establece, una atención de calidad y acercar este tipo de servicios. Cuando el técnico les voy a explicar el proceso que está en la parte 2, donde ya se lleva todo el mecanismo desde la ratificación hasta llegar a un resultado. ¿Cómo inicia el proceso? El técnico del Centro de Solución de Controversia ingresa a nuestro sistema de atención y donde él tiene dentro de sus opciones las tareas pendientes. Y dentro de esas tareas pendientes están dentro de la etapa que se conoce, ya lo explicó la doctora Fuentes, ratificación. Él dice, estos casos o estos expedientes los voy a llevar a la etapa de ratificación, la ratificación, y selecciona el proceso a ratificar, y en este momento es donde él entra ya la automatización y él selecciona conciliación virtual. En ese momento ya estamos dando paso al primero que lo ven ustedes ahí en el paso 3.1, ratificación. Y ahí aparece un icono representado. Eso indica que en ese momento le envía a través de correo electrónico un mensaje, el que ha designado la persona consumidora, diciéndole del proceso que el aviso de notificación electrónico se ha llevado a cabo y su caso está en la parte de ratificando la denuncia. Posteriormente se realiza, esto es nuevo dentro del proceso, la acreditación de las partes. Esta tarea está siempre dentro de la del técnico, donde valida que toda la información sea correcta. Eso él verifica los representantes legales, la documentación correspondiente, que tenga el correo válido. Eso fue una parte que ya se han dado, ¿verdad? Hay cartas de adhesión y todos los mecanismos que ya les ha explicado en la parte legal. Cuando esto ya está validado, tanto para la parte proveedora como la parte consumidora, se genera el acta de acreditación de las partes y se envía un correo electrónico. Esto previamente al envío, aunque se parezca de manera automática, hay una validación donde el técnico revisa y dice, este es el acta, ya está correcto, no hay ningún cambio, le dice darle cheque definitivo
y en ese momento dice, desea enviar el documento, le da clic y automáticamente se le envía el adjunto a la persona consumidora a través de un correo electrónico y le llega y se le notifica, ¿verdad? Ahí estamos viendo que en la parte de acreditación tienen las dos vías, se le notifica a la parte consumidora en el numeral 3.2 y a la persona consumidora esta notificación. Luego de esto sigue el paso de programar la sesión de conciliación. Y aquí es donde nuestro equipo de desarrollo de sistemas de la gerencia desarrolla la parte, un mecanismo a través de la API de videoconferencias para que él no tenga que salirse e ir a programar la conciliación en la plataforma de videoconferencias, sino que hace uso de la herramienta de un servicio web para que de nuestro sistema de información él programe. ¿Cómo se hace este proceso? Verifica la disponibilidad de la fecha, hora del técnico, inclusive estamos trabajando, ya está la parte, si hay salas disponibles para que él diga en cuál se va a ir a hacer, en el caso que no se cuenten con los medios la persona consumidora y pueda llegar a una sala, si así lo estima conveniente, y poderse llevar a cabo este proceso. Este proceso se hace en el sistema propio, que ya les mencioné, SARA, pero a la vez hace uso del sistema web de la plataforma para videoconferencia, en el cual graba el detalle de la reunión, lo que permite al técnico permanecer en su misma pantalla y hace un mejor uso. Entonces, ahí le ahorramos tiempo en el que él salga a la plataforma, lo grabe, por ejemplo, puede ser una herramienta de las que ya conocida, donde ustedes graban, dicen para qué fecha, hora, así como estamos llevando a cabo esta reunión y luego la programa. Esto lo hace el sistema de información a través de ese mecanismo que lo proporciona la plataforma, se graba en la plataforma, a la vez se graba en nuestro sistema de información. Cuando ya está realizado ese paso, se generan los documentos y le genera la convocatoria para audiencia de conciliación virtual, que esto es tanto para la persona consumidora como para la parte proveedora vía correo electrónico. En dicho correo va el enlace, así como el que nos fue remitido a nosotros, pero en un documento PDF con la información. Esta información se nos proporcionó como gerencia de sistemas informáticos, esos documentos normativos que ustedes también se les ha mencionado, se generaron las plantillas legales donde nosotros a nivel generamos eso y lo rellenábamos con toda la información recabada en el proceso para la conciliación. Ya traemos toda la parte de los consumidores, los proveedores, los representantes, las acreditaciones y toda esa documentación se llena en esas plantillas, se emite en un documento y se hace la notificación tanto a la parte proveedora como a la parte consumidora, y eso lo estamos describiendo ahorita en el paso 3.4. Entonces acá es donde hacemos un uso un poco de la tecnología para automatizar este proceso. Luego, al final, en este momento que ellos ya se ha realizado la respectiva convocatoria para la audiencia de conciliación, viene el momento de generarse y de realizar la audiencia a través de la plataforma para videoconferencias. Y ahí ustedes están viendo también la marca de la plataforma que se utiliza. En su momento, igual, cuando se realizó la adquisición, se vieron algunos aspectos de seguridad, en aspectos también de funcionalidad, porque lo que tratábamos de hacer es de que la parte presencial se emulara en la parte virtual, donde se pudieran generar en algún determinado momento algunas salas, y todo esto también implicó hacer una especie de inducción a nuestros técnicos conciliadores en el uso de las herramientas, de las plataformas. Todo esto implicó también dar esas capacitaciones, almacenamiento, descarga, hacer un uso de las tecnologías, reforzar prácticamente en estos componentes virtuales que se vinieron a utilizar más en el tema de la pandemia. Cuando ya se realiza la audiencia, al final, ya sea que se genera un acta que se llama acta de resultado de conciliación, que estas pueden ser con los diferentes resultados, ¿verdad? Entre ellos puede ser el acuerdo, y estas actas es enviada por correo electrónico a la consumidora y a la parte proveedora, finalizando así el proceso de conciliación virtual. Y ahí se establece el ciclo, ¿verdad? Si ya no hay algún acuerdo, se vuelve a reprogramar y comienza ese ciclo que está reflejado en el paso 2
donde dice SARA 2 y está todo desde los puntos 3.1 al 3.5, que ya es la generación de los resultados. Ahí aparece un icono donde están reflejados las diferentes notificaciones que se realizan a través de correo electrónico, y todo esto es de manera automática. Estamos trabajando en una segunda versión para ir con la base a las mejoras que siempre estamos revisando, con la información que estamos analizando, a fin de que estos procesos se vayan mejorando y poderle dar siempre la atención oportuna a nuestras personas consumidoras. Así que cedo la palabra a la doctora y quedo a las órdenes. Gracias, ingeniero Pocasangre. Bueno, dando continuidad, quería decirles que esta plataforma, ¿verdad? Como bien lo dice el ingeniero Pocasangre, viene a implementar el mecanismo virtual de las audiencias de conciliación, ¿verdad? Y esto trae como resultado una disminución en los costos y una facilidad de acceso en dispositivos a distancia, ¿verdad? En la imagen pueden ver algunas de nuestras salas que hemos acondicionado donde nuestro equipo técnico realiza las audiencias, ¿verdad? Es como les contábamos, venimos no solo a capacitarlos en las herramientas, sino que también les dimos los equipos necesarios para la realización de las mismas, ¿verdad? El tema de la conciliación virtual ha tenido como resultado una agilización en nuestros procesos de medios alternos, ¿verdad? Permite la participación de las partes acreditadas. Es un servicio globalizado. Fíjense que anteriormente, en nuestros procesos, dado que solo eran de manera presencial, cuando el caso pasaba a la conciliación, y la persona consumidora había sido un extranjero que adquirió a través de una de las plataformas locales, se veía en la dificultad de que debía otorgar un poder para que alguien nacional asistiera a la audiencia presencial, ¿verdad? Con este mecanismo se supera esa barrera y la persona puede continuar su proceso desde su lugar de residencia, ¿verdad? Desde el extranjero, o bien se le facilita a los que viven a distancia de nuestras oficinas, donde tenemos oficinas regionales, pero hay gente que vive en los municipios y departamentos lejanos, ¿verdad? Entonces se le facilita hacerlos en la comodidad de su oficina o de su casa, vean la realización de estas audiencias. También un beneficio ha sido en la parte tecnológica porque optimiza los recursos, ¿verdad? Y el tema de almacenamiento de datos. Y beneficios sociales tenemos como les minimiza los costos a las partes en tanto a los desplazamientos, que había gente que, por ejemplo, lo que hablamos del interior del país, gastaba en llegar a nuestras oficinas, ¿verdad? También el tema del distanciamiento, esto permite tener ese distanciamiento más en el COVID, ¿verdad? Le facilita a la gente evitar esos contactos, ¿verdad? Y también tenemos beneficios ambientales porque se reduce la cantidad de papel, ¿verdad?, que se utiliza en el proceso, así como en el tema de la emisión de gases, porque la gente ya no se desplaza, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de beneficios tanto directos como indirectos en la implementación de este tipo de mecanismos. Contarles cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener las partes, ¿verdad? Una conexión a internet, altavoces, un micrófono, cámara web y el dispositivo electrónico, que hoy muchos teléfonos inteligentes, que en la experiencia que hemos tenido, la mayor cantidad de personas consumidoras no lo han hecho a través de una computadora, sino que a través de teléfonos inteligentes, ¿verdad? Entonces, eso le facilita el poder ser parte de este tipo de procesos a ambas partes, ¿verdad? En el caso de las partes proveedoras, muchos tienen esas facilidades, pero en el consumidor serán aquellos que puedan contar con estas facilidades técnicas. Los requisitos de acreditación, si bien se recuerdan en el proceso que muy bien hemos venido platicando, el momento clave es el momento de la ratificación. Ahí en la persona consumidora
es la que decide que el caso pase a conciliación virtual, porque nos interesa de primera mano que la persona consumidora sea la que quiera pasar a este tipo de experiencia. En este primer momento nosotros estamos potenciando con la gente que ya ha hecho uso de nuestros mecanismos, habiendo entrado su caso por la página web o por la app. Fíjense que en ese sentido la gente ya está acostumbrada, nosotros pensamos en la utilización de estos medios, ¿verdad? Pero siempre está a su decisión de continuar el proceso de esa manera, ¿verdad? Y cuáles son también es cumplir con estos requisitos técnicos que hablamos, a la vez nosotros como Defensoría, para que la gente esté clara de cómo es el proceso, si bien es cierto, tenemos un resguardo legal en la ley de protección al consumidor y en la ley de procedimientos administrativos, hemos creado unos términos y condiciones generales para que las partes los puedan revisar, ¿verdad? Y comprender que está hecho bajo los principios de igualdad y de equidad, ¿verdad? Para las partes, pero ahí se establecen puntos importantes como la necesidad que el consumidor y la parte proveedora sean conscientes que toda la comunicación será vía correo electrónico, que ellos tienen la obligación de estar revisando ese correo electrónico, porque si no revisan el correo, no recibirán no se van a dar cuenta que han sido notificados para la audiencia, ¿verdad? Ese es un punto bien importante porque es una responsabilidad también que es responsabilidad de las partes el contar con las llaves de entrada a la sesión, porque cuando se hace la notificación hacia la audiencia, se le entregan las credenciales para el ingreso a la audiencia, aunque el conciliador siempre, como uno de los puntos normales de las audiencias, hace una presentación y nuevamente valida a las partes, pero es el momento donde se le dice a las partes, ustedes es dueña de esta información y usted no la puede dar. Es lo mismo como con el tema de las tarjetas de crédito, no le dé el PIN a nadie, ¿verdad? Esto es suyo. Igual eso es intransferible, ¿verdad? Es para las partes. La política de privacidad viene en ese sentido también, que todo lo que se realiza al interior de las audiencias conciliatorias son de única y exclusivo contenido para las partes y para el proceso, ¿verdad? No puede ser utilizado de ninguna otra manera, ¿verdad? Aquí contarles que las partes proveedoras en un momento tenían ese celo de que si podían postear en redes sociales, o sea, la gente está clara de que esta información es propia del proceso y se atienen a las consecuencias legales que pudieran tener si acaso vulneran o comparten esta información, ¿verdad? Eso es el tema, de que deben dar también aceptación a estos términos y condiciones y a la política de privacidad, ¿verdad? Hay dos maneras para el caso de la acreditación de las personas consumidoras. Normalmente un consumidor va llevando caso a caso, ¿verdad? Pero así como nosotros en El Salvador, me imagino que ustedes también, hay proveedores que tienen varios casos, ¿verdad? Tenemos diferentes sectores que son comunes en el tema de reclamos, ¿verdad? Entonces, para facilitar un poco a los proveedores, también existe el mecanismo de acreditación o adhesión general para los proveedores. Ellos ya de una manera general pueden presentar una nota de adhesión a la Defensoría del Consumidor para que la etapa de acreditación sea automática en el caso de ellos, en cada uno de los casos, ¿verdad? Si no poseen esta adhesión general, irán acreditándose caso a caso, al igual que las personas consumidoras, ¿verdad? Eso es como a grandes rasgos los requisitos. Si se fijan, es algo sumamente sencillo. Nosotros como El Salvador, este año ha sido el de la implementación. Empezamos con el plan piloto en los primeros meses del año. Hicimos el lanzamiento oficial en marzo, el 15 de marzo, en el Día Nacional e Internacional de las Personas Consumidoras, ¿verdad? Y esperamos una implementación integral para julio. ¿Por qué decimos de que estamos en esta etapa hasta el integral a julio? Porque estamos iniciando con los proveedores del plan piloto, más aquellos casos que, como les digo, provienen de los medios no presenciales. Pero ya en julio, una persona que puso su denuncia presencial va a optar a este proceso, ¿verdad? No estamos tampoco siendo tan rígidos que si un consumidor se acerca a este día y nos los pide,
no lo haremos, ¿verdad? Pero ustedes saben que para el tema de innovación y el tema de implementación es un paso a paso, tanto para nosotros que lo estamos integrando a nuestros procesos, como para que las partes lo conozcan y puedan utilizarlo, ¿verdad? ¿Con qué proveedores nosotros hicimos el plan piloto? Fíjense que iniciamos con los principales telecomunicadores, ¿verdad? Del sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Y el sector financiero. Y una empresa pública que es la de agua, que se llama ANDA. Con ellos iniciamos el plan piloto porque son, digamos, los criterios fueron, digamos, las facilidades técnicas que tienen estos proveedores, ¿verdad? Ostentan una mayor cobertura a nivel nacional de los servicios que ellos poseen, ¿verdad? Hay muchos consumidores que se encuentran a veces domiciliados en el extranjero o fuera de, digamos, las principales regiones de nosotros donde tenemos nuestras oficinas por la cobertura que ellos tienen. También, en teoría, ellos tienen una misión de mejorar los servicios a sus usuarios y la población consumidora principalmente demanda una solución en tiempos más cortos por el tipo de bien o servicio que ellos prestan, ¿verdad? Entonces, esos fueron los criterios para que nosotros tuvimos esa selección de con qué proveedores iniciamos el plan piloto. Déjenme decirles que fue una experiencia muy bonita, un acercamiento en el que tuvimos una buena receptividad de los proveedores y digamos que una parte del éxito ha sido ellos, ¿verdad? Así como de los consumidores, ha sido de la parte proveedora. ¿Qué son los siguientes pasos que nosotros como Defensoría estamos siguiendo? Como les decíamos, esta fase de implementación que ya llevamos y la fase de integración general, que es la de julio, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros principales retos? Superar el desafío que las personas hagan uso de esta modalidad. Como bien les decimos, no estamos imponiéndolo, ¿verdad? No hemos cambiado nuestra atención presencial por completo a virtual, ¿verdad? No es ese el fin, pero sí estamos queriendo que las personas conozcan las bondades de esta modalidad, contarles que cuando hemos platicado con los consumidores que han hecho uso de esta modalidad, dicen que fácil. Les voy a contar así una inferencia. Me tocó un consumidor que de repente estaba en la calle, iba caminando en la audiencia, ¿verdad? Entonces, y nosotros, Dios mío, son cosas que cuando planeamos las audiencias conciliatorias no lo vimos venir. Pensamos que alguien se iba a quedar en su oficina, en su casa, pero no pensamos que alguien iba a andar caminando en medio de una audiencia, ¿verdad? Entonces hoy son cosas que la experiencia nos ha llevado a dar esos criterios y consejos a los consumidores. Mire, cuando sea la audiencia virtual, tome un espacio, ¿verdad? Pero eso nos lleva también a ver la facilidad de poder llevar a cabo ese mecanismo y que tiende a no interrumpir tanto la vida de las partes en el desarrollo del resto de sus actividades. Otra de las cosas que nos ha pasado es que hemos logrado acuerdos donde, dado que el proveedor se encuentra en su oficina, nos dice que nos permitan un momento y en las mismas áreas de ellos hace consultas y en una sola audiencia se logra un acuerdo, ¿verdad? Ha sido como de las bondades que hemos podido ver en la implementación del proceso. Nosotros lo hemos considerado como exitoso, ¿verdad? Como todo elemento nuevo o proceso tendrá sus mejoras, ¿verdad? Todo en esta vida, hoy con la innovación, siempre los caminos son a continuar volviendo a los procesos más automatizados, mejores, ¿verdad? Pero este primer esfuerzo, créanme que como Defensoría, bueno, el licenciado Salazar, de primera mano, ha sido alguien que lo ha impulsado y estamos muy felices, ¿verdad?, de poder haber dado este paso con las personas consumidoras. Y como les digo, el reto como institución nos queda en divulgar este proceso, ¿verdad? Poner a disposición material educativo, continuar compartiendo la experiencia, ¿verdad? Y créanme que ha sido un agrado para nosotros y motivarles de que está a un paso. A veces las cosas parecieran difíciles y no son tanto, ¿verdad? Así que eso es lo que teníamos para ustedes. Quedamos atentos. Excelente, muchísimas gracias por la excelente presentación didáctica, por supuesto que innovadora la gestión que están realizando
desde la Defensoría del Consumidor de la República Hermana de El Salvador. Muchísimas gracias. Tomo la palabra también de la doctora Lucrecia. Este escenario, esta coyuntura nos plantea retos, desafíos, que por supuesto con el uso de la tecnología lo podemos mitigar. Vamos a ver el chat si hay algunas consultas o alguien quiere participar para alguna aclaración. Tengo aquí yo anoté aquí una consultita, estimada doctora, para reiterar un poco otra vez, ¿cuáles son esos mecanismos de autenticidad que usted mencionó? Creo que el ingeniero Jorge también mencionó sobre las cartas de adhesión, la validación de las cuentas de correos electrónicos para determinar si efectivamente la parte en la que se está sumando en la audiencia conciliatoria. Creo que se manejan de esa manera para poder validar tanto al consumidor como al proveedor. Sí, exactamente. Nosotros en esa parte de acreditación que lo hace nuestro técnico legal, ¿verdad? Donde es esa etapa en la que valida toda la documentación, o sea, se da la etapa de ratificación, se decide que pasa a conciliación virtual y luego viene nuestro técnico legal y acredita a las partes para una audiencia conciliatoria. Él revisa que se cuente con todos los requisitos, principalmente el correo electrónico, porque si la parte no es un correo válido, vea, imagínense que hemos estado en la etapa de venimiento tratando de comunicarnos con una de las partes con ese correo no va a funcionar para la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad la tiene nuestro técnico legal conciliador, ¿verdad? Ellos, como bien decía el ingeniero Pocasangre, han sido capacitados no solo en el tema tecnológico de la herramienta, sino que ellos poseen todas las capacidades para el proceso de atención de controversias de consumo, ¿verdad? Ellos saben cuáles son los límites legales y a la vez ellos resguardan en su función la validez del proceso. Y es ahí, en esa etapa de acreditación, ¿verdad? Donde validan a ambas partes. La parte consumidora es simplemente decir, el consumidor este es su documento de identidad, este es, digamos, el documento que presenta la relación de consumo, que ya nuestra ley lo establece los requisitos mínimos en el artículo 109, ¿verdad? Entonces solo valida que se tengan esos requisitos para la parte consumidora y en la parte proveedora, como normalmente son personas jurídicas, sí debe de acreditar el tema de quién va a formar parte de la audiencia, el apoderado, o normalmente las grandes empresas tienen estas adhesiones, ¿verdad? Donde son adhesiones generales, donde ellos colocan en su nota hacia la defensoría el pool de abogados que pueden acceder a sus audiencias conciliatorias, ¿verdad? Y tienen correos generales de notificación, ¿verdad? Entonces, ya ahí el técnico conciliador conoce que el proveedor X tiene 5 apoderados acreditados, ¿verdad? Y en el momento de la audiencia será uno de ellos el que acompañará el proceso, ¿verdad? Entonces, y el correo de notificación, como le digo muchas veces, en el caso de los apoderados, de los proveedores grandes, y esos apoderados tienen correos genéricos, o sea, telemóvil, defensoría, arroba, no sé qué, ¿verdad? Entonces, ellos, de esa manera nosotros les notificamos. Es esa parte donde el técnico legal da esa validez de quiénes son, que las partes son, quiénes dicen ser, ¿verdad? Y pasamos ya a la parte de notificación de la audiencia, que muy bien decía el ingeniero Pocasangre, es una parte ya automatizada. Esa parte, déjenme decirles que es muy bonita, que la desarrolló la gerencia informática, porque el técnico legal no se desplaza de una pantalla a otra. O sea, si se fijaron, nosotros hemos utilizado la plataforma Zoom, de lo que analizamos qué plataforma vamos a utilizar, es el tipo de plataforma de mayor descarga por parte de los consumidores, es de las plataformas más comunes y más sencillas de utilizar, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil que un consumidor conozca esa plataforma y no le será difícil llevar la audiencia, ¿verdad? Entonces, por esa, digamos, fue la razón de esta plataforma. Y como bien les decía, esta parte automatizada le permite al técnico legal no tener que ir a la plataforma de Zoom, sino que desde su plataforma de SARA, que es nuestro sistema propio, programa y automáticamente se programa en Zoom, ¿verdad? Que es lo que comentaba el ingeniero Pocasangre, que hicieron
esa digamos, integración, ¿verdad? Y le facilita el proceso a nuestros técnicos. Espero haber podido. Muchísimas gracias, doctora. Aquí veo que el señor Hugo Castañeda levantó la mano. Señor Hugo. A ver, señor Hugo, ¿está por ahí? Bueno, leo algunos comentarios aquí del chat. Buen día, del señor Juan Carlos González. Buen día. Con respecto al fundamento legal de la virtualización de este proceso, ¿realizaron modificaciones a la legislación vigente en materia de protección al consumidor? ¿Regularon los vacíos por medio de resoluciones administrativas? Tengo entendido que sí mencionó eso, doctora. Sí, fíjense que nosotros no hicimos ninguna reforma legal. Vea, gracias a Dios tenemos una ley de protección al consumidor, se puede decir, de avanzada. Como les decía, ya el marco nos daba para la informalidad de los procesos y también la utilización de medios técnicos, ¿verdad? Adicionalmente, tenemos lo que es la ley de procedimientos administrativos para toda la administración pública, no solo la Defensoría del Consumidor, que ya habilita y ya establece las formas para la utilización de medios tecnológicos en los procesos de la administración pública. ¿Verdad? Esto nos facilitó mucho la implementación, ¿verdad? No fue necesaria una reforma a nuestra ley, ¿verdad? Simplemente fueron acomodar nuestros procesos, nuestros protocolos, nuestros formularios, todo lo que les habíamos comentado, ¿verdad? Y si bien es cierto, existe ya jurisprudencia que se ha avanzado en la Corte Suprema de Justicia sobre la utilización de estos medios y realmente todo se fundamenta en la validez y por eso les decíamos que el tema de la acreditación era fundamental, o sea, el momento en que se dice la parte es quien es y le da acceso al proceso, ¿verdad? La utilización de los medios electrónicos ya está dado por ley, ¿verdad? Una ley general que nos acuerda, ¿verdad? No fue necesaria una reforma propia a nuestra ley, que en próximas reformas no lo vemos lejos de poderlo incluir ya claramente, pero sería más bien para que quedara de una manera específica. Pero ya el marco normativo general ya nos da eso. Nuestra ley también habla de que nosotros nos podemos apoyar en las normativas generales de todo aquello que no está especificado en la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? Entonces eso es lo que le da el marco de poder contar con esa facilidad de implementación. Excelente. ¿Verdad? Aquí veo que ya está en línea el señor Hugo nuevamente, doctora. Ok. Señor Hugo. Levanto nuevamente la mano, a ver. Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí. Buen día, sí. Buen día. Buenos días. Sí, mucho gusto, doctora. Hugo Castañeda Díaz, conciliador de la Dirección de Atención al Consumidor Usuario de Guatemala. Estaba escuchando dentro de su disertación que previamente a pandemia ustedes ya tenían regulado en la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor la institución en relación a las firmas electrónicas o el consentimiento de las audiencias de conciliación. Usted abordó ese tema en el sentido de que pues, la ley ya estaba previamente establecida de esos extremos. Sin embargo, licenciada, para el caso que nos ocupa aquí en Guatemala, pues la ley en la materia directamente, el Código Notariado de Guatemala, establece que en las actas notariales, en este caso, la especie de nosotros, las actas administrativas que faccionamos nosotros los conciliadores, que es la figura legal que utiliza la Ley de Protección al Consumidor y Usuario en Guatemala, en este caso, el Código Notarial establece que para su validez necesitamos el consentimiento de la firma de las partes que intervienen. Nosotros sí tenemos ese vacío legal aquí en Guatemala, en virtud que nuestra ley no regula todos esos extremos. Entonces, me parece muy interesante toda la disertación y la aclaración que usted dio, pues se ve que en este caso la Defensoría de El Salvador, pues viéndolo de esta forma, está avanzada y qué gusto por ustedes, ¿verdad? Sin embargo, se es necesario a raíz de la pandemia, pues que en todo el istmo centroamericano o Latinoamérica se implemente esta situación de las audiencias
virtuales conciliatorias. Aquí tenemos el inconveniente en Guatemala que pues tenemos mucho nivel de pobreza hasta pobreza extrema. Y aquí en Guatemala, para no vedar el derecho de petición de los consumidores y usuarios, tenemos las quejas que nos competen importando la cuantía, pero muchas veces nos vamos a topar que los consumidores no tienen esas herramientas tecnológicas. Esa es una desventaja que tenemos. Y otra es de que el vacío legal que contamos en nuestro cuerpo normativo que no establece ese tipo de procedimientos, por lo cual, pues nosotros al día de hoy en Guatemala, sí efectivamente nuestras audiencias son eminentemente presenciales con las medidas de bioseguridad y tiempos establecidos, pero mi sugerencia y solicitud, licenciada, a través de la cooperación internacional que pueda haber entre las defensorías tanto de Guatemala y El Salvador, es el asesoramiento en este tipo de situación tecnológica, ya que considero que en Guatemala, en el caso de Diaco, sería muy útil para nuestro servicio a los consumidores y usuarios, ¿verdad? Para que pues se le preste un efectivo cumplimiento de lo que está establecido en la ley y podamos desarrollar nuestras funciones como conciliadores en materia de derecho de consumo en Guatemala. Solamente gracias. Muchas gracias. Realmente con Guatemala es un país hermano. Nuestro presidente, si no me equivoco, el mes pasado estuvo acompañándoles. Saben que tenemos una relación muy cercana con ustedes y lo tomamos con mucho gusto. Será un placer compartir esta experiencia con ustedes y que ojalá puedan lograr, si es necesarias, reformas legales, ¿verdad? Nosotros tuvimos esa bendición de que no fue necesaria, sino que fue un acoplamiento de diferentes normativas que nos llevan a tener ese respaldo legal, ¿verdad? Contarles que el acta en sí de nosotros es firmada únicamente por nuestros técnicos legales, pero el audio forma parte del acta y es así como se le da validez al documento. Esto ya lo daba tanto nuestra ley, ¿verdad? Como les digo, la ley de procedimientos administrativos y en este caso la ley de procedimientos civiles y mercantiles también resguarda el tipo de estos mecanismos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, señor Hugo, por la participación. A ver si tenemos otra consulta. Le veo también conectado ya al ministro, si tenemos algún mensaje para ir finalizando, de acuerdo a nuestro programa, esta excelente jornada de la fecha. Por sobre todo agradecer a Lucrecia, a Jorge, mis saludos al defensor, el licenciado Ricardo Salazar, que siempre, como había anticipado hace rato, está cooperando con nosotros en todo sentido con relación a los procedimientos que está implementando la Defensoría y a cuestiones técnicas también dentro del foro del FIAC. El Salvador estuvo de presidencia pro tempore en el periodo pasado, una excelente labor realizada por todo el equipo. También estuvimos nosotros en El Salvador en el año 2019 con Lucrecia, la recuerdo que estuvo acompañando ahí la parte logística también y atendiendo todos los detalles para que llevemos los buenos recuerdos que trajimos de El Salvador. Y por sobre todo, agradezco esta presentación, clarifica bastante también el sendero que nosotros queremos tomar por sobre todas las cosas en estos tiempos de pandemia que nos impulsan a modernizarnos y también a hacer las gestiones que sean más cómodas también para los consumidores, para los proveedores, por sobre todas las cosas, como Lucrecia dijo, un consumidor estaba en audiencia en plena calle, entonces quiere decir de que en realidad son cuestiones que también se adecuan a los tiempos de la gente, que es muy importante también dentro de todo dar esa pronta solución desde cualquier punto en que estén las partes. Entonces, agradezco mucho la presentación. Le esperamos a todos el próximo webinar. Están invitados nuevamente y esperamos contar con la presencia de todos y por sobre todo que nos mantengamos bien de salud, que nos cuidemos, que estemos siempre cumpliendo los protocolos a fin de que podamos encontrarnos en algún momento en forma personal en cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias nuevamente en nombre de la SEDECO y en nombre de la República del Paraguay por el apoyo que nos brindan en forma permanente nuestros hermanos
de la República de El Salvador. Muchas gracias. Excelente, Muchas ministro. gracias. Muchísimas gracias. Señor Jorge, si es que podemos desactivar la pantalla compartida. Ahí está. Creo que iba a mencionar algo, estimado ingeniero. No, muchas gracias ahí por las palabras del señor ministro. Gracias a ustedes por la invitación. Y como bien dice, es un esfuerzo también que esto implica a nivel de las áreas de tecnología, de nuestra parte también ir fortaleciendo las capacitaciones, inducción, también que ir acompañando a nuestros técnicos, hay que ir sensibilizando también, que eso ya se ha venido dando poco a poco en la parte de la seguridad de la información, como mecanismo de crear una cultura en la institución, así como también con lo que establece la Secretaría de Innovación para ir fortaleciendo esos mecanismos. Así que muy agradecidos. Excelente. Como cada final de evento, entonces me gustaría que puedan encender sus cámaras. Vamos a salir en una foto grupal, si es posible, aquellos que puedan. Voy a tomar una foto. Ahí veo que están encendiendo. Saludos a todos. Gracias por estar ahí. Ok, va la primera foto. Ahí tenemos otra hoja. Aquí va la siguiente. Veo que están encendiendo todavía. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Dale, hasta Saludos. luego. Chao, chao. Gracias. Buen resto de jornada.